La Biblia, la palabra de Dios, cuando es interpretada correctamente, no se contradice. En este día vamos a presentar varias presuntas contradicciones encontradas en la Biblia y vamos a explicarlas de la manera correcta. Esta es otra prueba de la infalibilidad de la Biblia. Cuando escuches a una persona decir que la Biblia se contradice, apóyate en estos versículos. Pide sabiduría a Dios para que te dé interpretación. Ora cada día a Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Haz estudios bíblicos. Escudriña la palabra de Dios, como hacían los de Berea. Escudriñaban la palabra de Dios para ver si lo que decían los apóstoles era correcto. Si encontramos un versículo de la Escritura que parece contradecir a otro, debemos orar para que el Señor nos dé entendimiento. Tan pronto como lo entendamos, entenderás que no hay contradicción. La palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios es real. Real como el aire que respiras. Contradicciones encontradas en la Biblia. En primer lugar, las dos narraciones del Sermón del Monte. Vamos a ir presentando ejemplos. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lucas capítulo 6, verso 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. ¿Se contradicen estos versículos? ¿Predicó Jesús el sermón en el monte o en el llano? ¿Cuál es el correcto? La contestación es muy sencilla. Había dos sermones, uno predicado en el monte, otro predicado en el llano. El primero fue predicado a los discípulos, el segundo fue predicado a la multitud. Debemos fijarnos en que Mateo no presenciaba la predicación del Sermón del Monte registrado en su Evangelio, pero sí que estuvo presente cuando Jesús predicó en el llano más tarde. Y esto se ve más claro cuando leemos Mateo capítulo 9, versículo 9 y Lucas capítulo 6, versículo 15. Otra contradicción, por ejemplo, encontrada en la Biblia. O a lo mejor tú piensas que es una contradicción. Mateo capítulo 28, verso 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hay muchos expertos, estudiosos de la palabra, que dicen que estos versículos no se contradicen, que se contradicen. Pero estos versículos no se contradicen. Jesús no les dijo a sus discípulos que bautizaran usando las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les dijo que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te tienes que fijar en que nombre no es plural, sino singular. ¿Cuál es el nombre? Las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos. Y eso indica a una persona que tiene un nombre. El nombre es Jesús. Jesús no quería la repetición de las palabras que él usaba, sino la obediencia. Pedro, ¿qué hizo? Obedeció la comisión e hizo exactamente lo que Jesús pedía. Efectivamente, una persona que no ha obedecido lo que dice Mateo capítulo 28, verso 19, si no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ¿verdad? No hay contradicción entre Mateo 28, 19 y Hechos capítulo 2, verso 38. Hay otros que dicen que hay una contradicción, hay un presunto error de Pablo. Números capítulo 25, verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24.000. Primera carta de Corintios capítulo 10, verso 8. Y cayeron en un día 23.000. ¿Por qué un pasaje dice una cosa y Pablo lo recuerda y menciona otra cifra? Aquí no hay contradicción.
En el libro de Números se da el número total de los muertos, pero el apóstol Pablo, inspirado, escribió que 23.000 murieron en un día. Otros 1.000 murieron en otro día. No hay contradicción. Otras posibles contradicciones. El presunto error de Mateo. Mateo capítulo 27, verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata. En el libro de Zacarías se lee esta profecía acerca de la venta de Jesús por 30 piezas de plata, mientras que no hay nada en la profecía de Jeremías. Por eso algunos dicen que Mateo se equivocó. Mateo, inspirado, escribió que Jeremías dijo estas palabras. Jeremías pudo haberla dicho así como Zacarías, y ambas profecías pudieron estar escritas en el libro de Zacarías y aún ser profetizadas por Jeremías. Uno de los mayores errores que los expertos mencionan, diciendo que la Biblia se contradice, es cuando David censó al pueblo. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 9. Y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 15. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espadas. La contradicción presunta se explica fácilmente. Samuel nos dice que había 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, mientras que Crónicas nos dice que en todo Israel había 1.100.000 hombres que sacaban espada. Habían 300.000 hombres que no merecían el adjetivo de fuerte. ¿Tú te imaginas? Es un equipo de 12 jugadores, pero 11 son los más fuertes. Sigue siendo un equipo de 12 jugadores, pero 11 son fuertes. Es decir, 800.000 hombres eran fuertes, sacaban la espada. El total era 1.100.000 que sacaban espadas, pero 800.000 eran fuertes. ¿Contradicción? No lo es. Hay muchos que se apoyan en estos versículos para contradecir la Biblia. El tema es que hay que analizar quién incitó a David a censar al pueblo. Hay que analizar la palabra, cada versículo, porque muchas veces picoteamos un versículo de aquí, un versículo de allá. Escojo este versículo, esta parte porque me gusta, pero no leo el contexto de los demás versículos. Sabemos que David, al censar al pueblo, estaba pecando. Se alejó de la confianza de Dios. Quería saber cuántos hombres contaba para hacer la guerra y cuál era el número de su gente para vanagloriarse. Y en este relato aparecen dos lugares de la Biblia. El primero está en el libro de Samuel, en el segundo libro, capítulo 24, versículos del 1 al 25, y el segundo en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 27. El problema presentado aquí es que el segundo libro de Samuel dice que Jehová incitó a David a realizar el censo, mientras que el primer libro de Crónicas dice que Satanás incitó a David a que levantara un censo. ¿Cómo es esto? ¿Esta es una contradicción? ¿Quién incitó a David a censar? ¿Quién lo hizo, Satanás o el Señor? Uno podría decir que ambos. El Señor, como autoridad final, permitió el censo y, como siempre se hace en el Antiguo Testamento, se le atribuye a él en este pasaje. Y la versión de Crónicas se interesa más por la precisión, dado que el censo era claramente algo malo y David lo confesó como pecado. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Satanás era el responsable más directo. Y como sucede tantas veces con el mal, la gente y Satanás quisieron hacer mal, pero Dios lo usó para sus propios propósitos. Respondemos a esa pregunta. ¿Quién incitó a David a censar? Porque muchos apoyan en este versículo para decir que la Biblia se contradice. Uno dice una cosa,
otro dice otra cosa. Un pasaje dice una cosa, otro pasaje dice otra. Hay también posibles contradicciones, según los expertos, en las genealogías de Jesús. Y recuerda que el tema es contradicciones. Y que si una persona te dice que la Biblia se contradice, apóyate en estos versículos. La Biblia, cuando es interpretada correctamente, no se contradice. Por eso, ora para que el Señor te dé entendimiento. Y cuando te des entendimiento, y cuando se te abra el entendimiento y empieces a ver la luz de la palabra, dirás, la Biblia es perfecta. El Señor nos ha presentado un libro perfecto, que no se contradice. Una cuestión que ha dejado perplejos por mucho tiempo a los lectores de la Biblia es la referente a las diferentes genealogías de Jesús. Esto lo puedes encontrar en Mateo capítulo 1, versos del 1 al 17, o Lucas capítulo 3, verso 23 en adelante. A primera vista se crea la impresión de que ambos relatos siguen el linaje de Jesús por José, su padre adoptivo, en cuyo caso encontramos una contradicción obvia, porque Mateo capítulo 1, verso 16 dice que el padre de José se llamaba Jacob, mientras que Lucas capítulo 3, verso 23 dice que Elí era el padre de José. Respondemos a esta cuestión. Una solución a esta posible dificultad es entender que Mateo nos da el linaje de José en realidad, pero Lucas traza la genealogía por la línea de María. Y la razón para que no se menciona a María en Lucas capítulo 3 es que ella ya ha sido mencionada como la madre de Jesús en varias ocasiones. Y el propósito de estas dos genealogías es demostrar que Jesús, en sentido estricto, era descendiente de David. A través de su padre legal, José, Jesús heredó por ley el linaje real, mientras que por su madre era descendiente directo del rey David. Así que Jesús tenía pleno derecho al trono de David. ¿Qué decían los enfermos cuando veían a Jesús? Hijo de David, ten misericordia de mí. Está hablando de la descendencia de David. Mateo capítulo 1. La genealogía aquí se traza por parte de José para demostrar que Jesús era el heredero legal del trono de Israel. Lucas capítulo 3. Aquí se traza por parte de María hasta Adán para dar énfasis a la humanidad verdadera de Cristo y para demostrar que Él es la simiente prometida de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. No es una contradicción. Hay que escudriñar la palabra. Pero no lo hagas con el conocimiento entenebrecido, con el entendimiento humanista. Yo soy de los que piensan que hay que dejar de un lado esas preguntas que muchas veces hacemos, o esas dudas. ¿Con quién se casó Caín? Por ponerte un ejemplo, porque al final, ¿qué beneficio va a traer a tu vida? ¿Qué crecimiento? ¿Qué va a aportar espiritualmente saber con quién se casó Caín? Sí, te puede interesar conocer un poquito de historia, pero ¿por qué la gente hace preguntas, a veces sin sentido? Preguntas, por ejemplo, de dónde salió toda la humanidad. Que sí, que está bien, como te decía, pues sentir curiosidad. Pero al final, ¿qué va a aportar a tu vida espiritual? Hay personas que se encierran en ese tipo de preguntas y no van más allá. Buscan como los defectos de la palabra. Quieren encontrar respuestas a preguntas que tú dices, que esta pregunta, ¿sabes? Hay muchas personas que dicen que la palabra de Dios se contradice. Por ejemplo, el título en la cruz. El título en la cruz, según expertos, dicen que es una contradicción. Mateo capítulo 27, verso 37. Este era el título que estaba en la cruz. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Marcos capítulo 15, verso 26 dice, el Rey de los Judíos. Lucas capítulo 23, verso 38, este es el Rey de los Judíos. Juan capítulo 19, verso 19, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. A lo mejor puedes pensar, ¿contradicción?
cada evangelio dice un título diferente. Se dice que los versículos son contradictorios porque el título es distinto en cada evangelio. Pero cuando los pones juntos, la diferencia desaparece. Mateo, este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos, el rey de los judíos. Lucas, este es el rey de los judíos. Juan, Jesús Nazareno, rey de los judíos. El total, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Todo el título fue escrito y solo una parte fue registrada en los evangelios. No es contradicción. La conversión de Saulo, que siempre hemos leído, ¿verdad? Y que se nos ha compartido en muchas ocasiones. De perseguidor de la iglesia a perseguido. La conversión del apóstol Pablo, según expertos en la palabra de Dios, es una de las aparentes contradicciones encontradas en la Biblia. Y lo vamos a leer, Hechos capítulo 9, verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hechos capítulo 22, verso 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Contradicción? La explicación de esto es que los hombres que estaban con Saulo vieron la luz y oyeron el sonido de la voz, pero la voz no expresaba palabras que los hombres podían entender. Jesús hablaba a Saulo y él era el único que podía entenderle. Hay otras presuntas contradicciones encontradas en la Biblia según los expertos. Hay ciertos pasajes que parecen contradictorios, pero una investigación más a fondo demuestra que ese no es el caso. La ley de la no contradicción, que es la base del pensamiento lógico, establece que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo. En otras palabras, que no puede estar lloviendo y no lloviendo al mismo tiempo. O llueve o no llueve. Si uno puede demostrar una posible violación de ese principio en las Escrituras, entonces y solo entonces se prueba que hay una contradicción. Por ejemplo, si la Biblia dijera, lo cual no dice, que Jesús murió crucificado en Jerusalén y en Nazaret al mismo tiempo, esto sería un error demostrable. Al afrontar posibles contradicciones encontradas en la Biblia, es importante recordar que dos declaraciones diferentes pueden diferir entre sí sin ser contradictorias. Hay que diferenciar entre contradicción y diferencia. Nunca mejor dicho. Y la objeción hecha a la fiabilidad de lo que dice la Biblia sobre las discrepancias que se observan en estos pasajes, algunos de ellos paralelos, no tiene el peso que a primera vista podría parecer. Los evangelios, por ejemplo, muestran las características propias de todo testimonio humano. Cuando son varios los testigos, es normal que cada uno sea afectado de modo diferente por el mismo hecho y que varíen los detalles, que es lo que a él más le ha llamado la atención. No nos llevamos muy lejos, una película. Cuando hay una explosión o cuando hay algún suceso, el reportero o el policía pregunta a los testigos y cada testigo da una versión diferente de lo que ha visto. De la perspectiva, yo estaba en este lugar y lo que vi fue esto. A lo mejor otro testigo estaba en otra ubicación y dice, pues yo vi esto. Me dio la sensación que pasaba esto. Es contradicción, ¿no? Pero su punto de vista en ese momento era diferente. No estaban las dos personas en el mismo sitio o plano, estaban en el mismo lugar, pero no estaban viendo las mismas cosas. Si yo estoy, por ejemplo, de cara a un escenario, yo voy a tener una panorámica del escenario diferente al que va a estar a lo mejor en una esquina del escenario. Va a haber una parte. Por ejemplo, un cantante está en un concierto y al que está delante en primera fila, por ejemplo, le guiña el ojo o le sonríe. Pero a lo mejor el que está en un lateral está en ese concierto, está viendo al cantante, pero no ve ese momento del guiño o de esa sonrisa. No es contradicción, están en el mismo lugar, viendo al mismo cantante,
pero la perspectiva de uno es diferente a la de otra. Los testigos o reporteros de noticias que sean espectadores de una serie de acontecimientos nunca los describirán exactamente del mismo modo, detalle por detalle. Si así fuera, sería un complot, una ausencia total de diferencias. Sería sospechoso, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los ciegos de Jericó. Mateo capítulo 20, verso 29 relata que 2 ciegos encontraron a Jesús, mientras que Marcos capítulo 10, verso 46 y Lucas capítulo 18, verso 35 mencionan solo a uno. Y tú dirás, aquí falla algo, porque estos evangelios mencionan a uno y este evangelio menciona a 2. Ninguna de estas declaraciones niega a la otra, sino que son complementarias. Supongamos que usted estuviera hablando con el alcalde, por ejemplo, y con el jefe de policía de su distrito, de su ciudad, o del ayuntamiento municipal, no lo sé. Después usted ve a su amigo Pepito, Jaime, y le dice que habló con el alcalde hoy. Una hora después, usted ve a su amigo Juan y le dice que habló con el alcalde y con el jefe de policía. Cuando sus amigos comparan la información, hay una aparente contradicción. Pero no hay contradicción verdadera. Si usted le hubiera dicho a Jaime que usted había hablado solo con el alcalde, habría contradicho esa declaración con la que le dijo a Juan. Las declaraciones que usted le hizo a Jaime y a Juan son diferentes, pero no son contradicción. De la misma manera, muchas declaraciones bíblicas están en esta categoría. Muchos piensan que encuentran errores en pasajes paralelos que no han leído correctamente. Son personas que están buscando el fallo. Son personas que se fijan en detalles absurdos, que no edifican su vida espiritual. En el libro de los Jueces tenemos el relato de la muerte de Sísara. Te invito a que leas este libro porque es increíble. Es que es un libro de aventuras. Es un libro de traiciones. Es un libro de valientes también. Jueces capítulo 5, verso 25. Este pasaje parece dar a entender que Yael o Jael mató a Sísara con su mazo y la estaca de la tienda mientras éste bebía leche. Jueces capítulo 4, verso 21 dice que ella lo hizo mientras él estaba cargado de sueño. Sin embargo, una lectura detenidamente de Jueces capítulo 5, verso 25 en adelante revela que nos dice que él estuvo tomando leche en el preciso momento del golpe. Y así desaparece la discrepancia. ¿Contradicción? No lo es. Lee bien la palabra. Por otro lado, los escritores, en especial los evangelistas, tenían un propósito correcto que guiaba la selección y a la ordenación de su material, por lo que cada uno destacó los hechos o los detalles que mejor servían a su finalidad, sin dar demasiada importancia al orden cronológico o a los pormenores. Hay un pasaje, no recuerdo dónde, en los evangelios, que decía, si Jesús hubiera escrito, si hubiéramos escrito todos los milagros que Jesús hizo, no tendríamos libros en toda la tierra. Y tú dices, wow, creo que se ha excedido con esas palabras, ¿no? Suena exagerado. No lo es. El escritor ha escrito en el Evangelio lo que el Señor, lo que el Espíritu le ha revelado. Por ponerte un ejemplo sencillo. El orden de los acontecimientos en Mateo capítulo 8 no es el mismo que en Marcos capítulo 1. Ni constituirá una dificultad para la contradicción. Por ejemplo, los 2 ladrones crucificados al lado de Jesús. Mientras que los 2 primeros afirman que ambos malhechores le injuriaban, Lucas declara que solo uno era el que estaba injuriando.
el otro parecía que lo defendía, lo que dio lugar a una atinada reprensión por parte del otro. Y tú puedes decir, esto es una contradicción. Un evangelio dice que los dos injuriaban a Jesús. ¿Por qué otro evangelio dice que uno reprenda al otro diciendo, aún no temes a Dios? Este hombre es inocente, no ha hecho nada, nosotros sí que merecemos estar aquí. Y puedes pensar, contradicción. No hay por qué dudar que ambos relatos son ciertos. Lo más probable es que Mateo y Marcos nos refieren la actitud de los ladrones en los primeros momentos que siguieron a la crucifixión, mientras que Lucas nos narra lo ocurrido algunas horas después, cuando uno de los delincuentes, ante lo portentoso del drama que con Jesús como centro estaba teniendo lugar, reconoció tanto su propia indignidad como la grandeza de aquel que no había hecho ningún mal. Hay muchas personas que se apoyan en estos versículos para decir que la Biblia se contradice, ¿no? Las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús. El relato de Marcos capítulo 16, verso 2 dice que las mujeres fueron a la tumba a la salida del sol, mientras que Juan capítulo 20, verso 1 declara que cuando María Magdalena llegó a la tumba estaba todavía oscuro. ¿Contradicción? ¿Por qué? No. Esto se resuelve cuando se tiene en cuenta que las mujeres tenían que caminar una buena distancia para llegar a la tumba. Pues se quedaban en Jerusalén o en Betania. Estaba oscuro cuando salieron del lugar en el que ellas estaban, pero cuando llegaron a la tumba el sol comenzaba ya a brillar. Por eso Marcos habla de la llegada, mientras que Juan se refiere a la salida de ellas. ¿Contradicción? No. Hay que leer bien la palabra. Otra contradicción, la muerte de Judas. La pregunta sobre cómo murió Judas es otro punto importante. Mateo capítulo 27, verso 5 relata que Judas se ahorcó, mientras que Pedro dice en Hechos capítulo 1, verso 18 que cayó y se reventó al chocar contra el suelo. Las dos declaraciones son en verdad diferentes, pero no se contradicen. Ambos relatos son verdaderos y son complementarios. Posible reconstrucción que haríamos nosotros, o por lo menos que haría yo. Judas se cuelga de un árbol en el valle de Hinnom. Después de colgar allí, por un tiempo la rama del árbol se quiebra, o el lazo cede, y Judas cae por el precipicio, y su cuerpo se despedaza. La caída pudo haber sido antes o después de la muerte. Ambas situaciones se acomodan a esta explicación. Y esta posibilidad es completamente natural si se examina el terreno del valle de Hinnom. Desde el fondo del valle se pueden ver mesetas rocosas de 8 a 13 metros, como las que tenemos aquí en España, en la península. Vaya mesetas tenemos, vaya montañas, sobre todo en la zona central. Todavía hay árboles que crecen alrededor del acantilado y hay una superficie rocosa en el fondo. Te invito a que veas las imágenes de este lugar, del valle de Hinnom. Y es importante recordar que no se nos dice cuánto tiempo permaneció Judas colgado al árbol, ni cuán avanzado era el estado de descomposición de su cuerpo antes de la caída. Pero no es una contradicción. Si uno dice que se ahorcó y el otro dice que se partió al caer al suelo, es porque se ahorcó y a lo mejor con el tiempo se rompió la rama del árbol y cedió y cayó. ¿No es una contradicción? Hay muchas personas. De hecho, hemos recibido mensajes diciendo que en la Biblia hay una contradicción sobre el tema de la esclavitud de Israel. Con respecto a cuánto tiempo duró la esclavitud del pueblo de Israel, tenemos que el Señor le dijo a Abraham que su descendencia sería oprimida ¿cuántos años? 400. Génesis capítulo 15, versículo 13. Moisés nos dice que los hijos de Israel habitaron en Egipto 430 años. Éxodo capítulo 12, verso 40. Y ya muchos dicen que esto es una contradicción. Y yo me pregunto, ¿por qué? No hay contradicciones en la Biblia, sino complementos que han de ser tomados en cuenta. Recuerda que cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, no fueron esclavos inmediatamente, sino que gozaron de los favores de Egipto y les fue dada la tierra de Gosén. Génesis capítulo 47, verso 6.
Si 400 años fueron esclavos y 430 años habitaron en Egipto, esto quiere decir que el mismo tiempo de los israelitas vivieron en Egipto, ese tiempo, como residentes legales, bajo la protección del faraón amigo de José, fueron 30 años. 30 años que vivieron bien en Egipto. Pero claro, luego se levantó un faraón que no conocía a José. Y esos siguientes años fueron los de la esclavitud. 430 años vivieron en Egipto, 30 años con la libertad entre comillas y los 400 esclavos porque el faraón que se levantó no conocía a José. ¿No es una contradicción? Por último, Marcos cita dos profecías, una de Malaquías y otra de Isaías. Pero ambas las atribuye a Isaías. Marcos capítulo 1, verso 2 cita dos profecías. Una de Malaquías y la otra de Isaías, como te decía. Aquí el error, entre comillas, lo que dicen los estudiosos, los eruditos de la palabra, los que dicen saber todo, dicen que hay una contradicción. Pero se desvanece si tenemos presente la práctica normal entre los judíos de citar textos de varios profetas bajo el nombre del principal de ellos. Este es el mismo caso presentado en Mateo capítulo 27, verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando parece que fue Zacarías quien hizo esa predicción. Zacarías capítulo 11, verso 12 y 13. Sin embargo, la última parte de la profecía mencionada en Mateo, con respecto al campo del alfarero, no está en el libro de Zacarías. Mientras que en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 17, sí se menciona la señal del alfarero y el barro. Y en el capítulo 19, verso 1 y 2, se señala que el campo del alfarero quedaba en el valle de Hinón. ¿Recuerdas ese valle? Allí es donde murió Judas. Podríamos añadir otros ejemplos y veríamos que prácticamente en todos los casos las discrepancias no son contradicciones encontradas en la Biblia. Hay otras presuntas contradicciones y errores en la Biblia, según algunos, pero los ejemplos dados son suficientes para mostrar que no hay errores en la Biblia. El error siempre está en nuestro entendimiento. Queremos saber todo. Nuestro entendimiento es retorcido, es oscuro. El error siempre está en nuestro entendimiento de la Biblia, nunca en la palabra de Dios. La Biblia es absolutamente exacta, es infalible. Qué importante es que estudiemos la Biblia. Qué importante es que comprendamos su mensaje. Nunca debemos intentar cambiar en lo más mínimo la palabra de Dios. Nos creemos expertos de la materia, ¿verdad? Pídele al Señor, órale, que te dé revelación, que te abra el entendimiento para entender la palabra de Dios. Es tiempo de despertar. Es tiempo de leer la palabra de Dios, medita en ella. Es el manual de instrucciones del cristiano. Durante años y años han perseguido la palabra de Dios. La han intentado destruir y no ha podido. Hay muchos hermanos que les gustaría tener una Biblia y no la tienen. Y nosotros que la tenemos, no la aprovechamos, no la disfrutamos, no nos deleitamos en ella. Es más bien, leemos la Biblia para buscar fallos, para apoyarnos en ciertos versículos, versículos que nos levanten el ánimo, versículos que tratan sobre el noviazgo, versículos que tratan sobre algunos temas, pero nunca nos detenemos a escudriñar la palabra. Qué bueno que puedas hacer estudios bíblicos sobre la palabra, qué bueno que al acabar el día abras tu Biblia y medites en ella. A mí antes me gustaba leer la Biblia en un año, pero me di cuenta que era, opinión personal, un error. Porque uno quiere ya subrayar, ¿verdad? Poner una X. Ya me he leído Mateo capítulo 1, Salmo 1, y eso de leer la Biblia en un año a veces
te quita el que te detengas en cada versículo y lo escudriñes. Por supuesto que puedes leer la Biblia en un año. Por supuesto que puedes seguir ese tipo de lectura que te dice, lee Mateo capítulo 1. Hoy martes, miércoles o jueves lees este capítulo, mañana este. Claro que lo puedes hacer así. Pero detente en leer cada versículo. Si la lectura de la Biblia en un año te dice, lee Mateo capítulo 1, léelo detenidamente. No te lo leas rápido para pasar al siguiente capítulo. Escudriña cada versículo. Porque a lo mejor un versículo sencillo, como por ejemplo Jesús lloró, o Jesús descendió a Jerusalén o subió a Jerusalén, por ejemplo, te puede decir el Señor alguna palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no se contradice. Por eso, escudriña la palabra. Léela. Y si no sabes por dónde empezar, hazlo por los evangelios. No empieces por el libro de Apocalipsis, porque al final te va a generar más dudas y vas a encontrar ese temor humanista y vas a decir, esto no me gusta. Empieza por los evangelios, conoce la persona de Jesús. Disfruta la palabra y te darás cuenta que en ella no hay contradicción. Pero sobre todo pídele a Dios que te dé entendimiento para entenderla.